El día de hoy nos toca un tema muy importante, pero también muy controversial. Y el título del tema es ¿Cómo explico la postura de la Biblia sobre la homosexualidad? Un tema bastante interesante que yo creo que a más de uno nos va a servir. Nos va a servir porque como jóvenes nos vemos muchas veces en nuestras instituciones, en nuestros colegios, ser cuestionados en esta pregunta. En un mundo bajo la distorsión que el pecado ha hecho en torno a la imagen de Dios en el hombre, es algo consecuente que esto haya traído una pérdida de identidad en los seres humanos, al punto de llevarlos a perspectivas erradas de sí mismos. Todos hemos visto en internet, Facebook, YouTube, personas que hoy en día se identifican no solamente como el género del cual ellos originalmente no son, sino que también se identifican con animales y por más ridículo que parezca, es la realidad. Personas se están casando con árboles, se están casando con aviones. No entendemos qué está pasando en el mundo, ¿no? Y eso es parte en sí de la depravación humana. Eso es parte de una mente corrompida que tiene el ser humano. La iglesia ciertamente está llamada a declarar la verdad, una verdad que no es dictada por el sistema maligno del mundo, sino una verdad que está en la palabra de Dios. Quería comentarles acerca de un caso muy especial. El caso es de Thomas Beatty. Es un nativo de Hawái, quien nació mujer en el año 1974, pero que posteriormente se sometió a cirugías para cambiar su apariencia. Ahora, en la tercera década de su vida, Thomas comenzó a utilizar inyecciones de testosterona. Como consecuencia obvia, su apariencia cambió, desarrolló vello facial, consecuente a la testosterona, pues cambió de tono de voz. En el año 2002 se sometió a una mastectomía, y para los que no saben qué mastectomía es una cirugía que extirpa el seno completo, y legalmente cambió su nombre para ser llamado Señor Beatty. Pero mantuvo sus órganos reproductivos, aún los mantuvo. Ahora, luego de un tiempo decidió dejar de usar la testosterona. La razón, quería embarazarse. Se embarazó ya con su apariencia de hombre y el mundo lo catalogó como el único caso en el cual un hombre había quedado embarazado. Y obviamente tú cuando veías el periódico y veías el aspecto de esta persona, aparentemente era un hombre en torno a su apariencia física, ¿no? Y tú lo veías embarazado y toda la gente se sorprendía. Esto es algo novedoso, pero todos sabemos que eso no fue del todo cierto. Su composición genética de aquella persona sigue diciendo que él, como se denomina él, es ella en realidad. Porque la verdad no está basada en nuestros sentimientos o nuestra perspectiva, sino en la base de la investigación de los hechos. Él puede decir yo soy hombre, pero la realidad de su propia genética le dice tú sigues siendo lo que fuiste al nacer, tú eres una mujer. Lo que permitió que este hombre se embarazara, hombre entre comillas, no fue el hecho que su perspectiva haya cambiado para regresar a ser mujer, sino que sus órganos reproductivos femeninos naturales seguían con él, a pesar de que su apariencia física había cambiado. Su embarazo no afirma algo novedoso, solo afirma su verdadera identidad como mujer y niega su falsa perspectiva de ser hombre. Era una mujer con apariencia de hombre embarazada. Nada novedoso. Una mujer obviamente queda embarazada, eso es algo natural. Lo novedoso era que él se autopercibía como hombre y las personas daban por hecho de que él es hombre, cuando genéticamente era indiscutiblemente mujer. Ahora, lamentablemente nuestra sociedad individualista ha convertido esas nuevas ideas y perspectivas
en derechos civiles o peor aún en derechos humanos. Y esto presiona incluso a la ciencia a ceder a favor de estas ideas. Y vamos a ver más adelante el por qué lo digo eso. Sin embargo, la Iglesia no es ajena. La teología queer y las diversas vertientes liberales, cuando hablo de teología queer me refiero a una teología supuestamente inclusiva que dice que la homosexualidad no es un pecado y que permite pastores, ministros homosexuales. Esta teología queer y diversas vertientes liberales están abriendo las puertas al homosexualismo como algo no necesariamente pecaminoso, sino como algo que la Iglesia debe tolerar. A eso es lo que ellos llaman tolerancia. Sin embargo, a todo esto, la Biblia no abraza a ningún pecador, antes bien, el pecador se arrepienta de su pecado y se vuelva a Dios. Las iglesias liberales están tolerando a aquellas personas que deberían no tolerar, sino llamarlas al arrepentimiento. El mundo está doblando las rodillas ante este movimiento. ¿Y la iglesia? La iglesia no se va a arrodillar ante Baal. La iglesia se arrodilla solamente ante Dios y está sujeta a la obediencia de su palabra. Al menos las iglesias sanas. ¿Debemos esperar que esto ocurra? Sí. Y debemos esperar aún cosas peores. Siempre he dicho que a la iglesia no necesariamente le esperan días mejores. Le esperan días peores. Tú lees al comienzo del Apocalipsis y ves a iglesias sufriendo, ves a iglesias en apostasía, ves a ministros corruptos y ves solamente a una iglesia sana. Y esa iglesia es perseguida. Y pronto va a terminar esto de esa forma. Las iglesias sanas van a ser perseguidas por las iglesias liberales. Los homosexuales afirman haber nacido con una inclinación sexual hacia individuos de su mismo sexo. Ellos afirman que han nacido con esa inclinación sexual. Pero hasta la fecha, no existe ningún estudio fidedigno que lo confirme. Entendemos que de ser así, si hubiese algún estudio fidedigno que confirme que alguien tenga una inclinación sexual hacia un individuo de su mismo sexo, pues la Biblia no tendría reparos en no denominar a la homosexualidad como un pecado. Porque todo lo que la ciencia ha comprobado hasta el momento, la Biblia lo ha afirmado una y otra vez. Bajo estudios, una de las causas por las cuales la sexualidad de los jóvenes inclusive está siendo confundida o recae a veces sobre los padres, ¿no? Se ha visto un libertinaje de los hijos hoy más que nunca. Ahora, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice, enseña al niño el camino en que debe andar y cuando sea viejo no se apartará de él. Proverbios 22:6. Es responsabilidad de todo padre guiar, corregir al hijo, instruirlo, darle una perspectiva correcta sobre la masculinidad y sobre la feminidad. Y cuando no hay eso, cuando no hay esa orientación, los jóvenes pasan por una etapa en la cual ellos están experimentando nuevas cosas. Y cabe la realidad de que el mundo le muestra al joven todo lo que es incorrecto como correcto. Y si el joven no tiene una base sólida, si no tiene una orientación de sus padres, se va a dejar llevar por la moda. Y hoy en día ser homosexual o ser lesbiana, es lamentable decirlo, es una moda. Sí, lo hacen por eso. Las chicas se besan porque veo que hay un challenger en TikTok que hacen eso y lo hacen. Y se vuelve una moda eso. Y cuando lo practican una vez, les gusta. Y luego ya no es solamente un beso, va mucho más allá. Están pasando por una etapa, muchos de ustedes, en las cuales hay cosas nuevas que van a experimentar. Y hay cosas que les van a confundir. Y si no están bien orientados,
si no tienen una base sólida de quién son, si no tienen una identidad en sí mismos, ustedes van a caer en esa moda. Se tiene estudios comprobados que el modelo de crianza de los niños puede generar una visión distorsionada de la masculinidad y ello presenta en ellos en adelante una mayor tendencia a la desviación de su sexualidad. Un ejemplo, un padre que se mantenga distante a sus hijos o pueda ser abusivo con ellos, pueda abusar de ellos psicológica o sexualmente, en algunos casos, forma un rechazo en el niño de la masculinidad. Y es allí cuando el niño pierde su identidad. La niña, por otro lado, con un padre abusivo, crece pensando que los hombres no son confiables. Porque si aquel varón que debería amarlo, que es su padre, la maltrata y no lo hace, ¿qué va a esperar en el pasado con el resto de los hombres? La niña empieza a rechazar a los hombres cuando ya empieza a crecer, producto obviamente de ese abuso, de esa violencia que sufre en casa de parte de su padre. En otras ocasiones, tal vez una esposa que no respeta a su marido y dice frases como, ¿para qué sirven los hombres? O todos los hombres son iguales, crea en la niña un rechazo hacia la figura masculina. Ahora, si su mamá le dice, ¿para qué sirven los hombres? O todos los hombres son iguales, ¿en quién más ella se va a fijar como pareja? Teniendo como única opción el hecho de experimentar con alguien de su propio sexo, busca en alguien de su propio sexo seguridad y afecto. ¿Por qué? Porque todos los hombres son iguales. Porque ¿para qué sirven los hombres? Son frases típicas que hemos escuchado y que a veces tal vez no hemos visto la magnitud del daño que le puede hacer a un niño. Le haces un daño emocional. Le creas un rechazo. Ahora, hablemos un poco acerca de lo que Dios dice sobre la homosexualidad. Primero tenemos que tener en cuenta que todo lo que no honra a Dios o su diseño original es pecado. Todo lo que no honra a Dios o su diseño original es pecado. En este punto es bueno marcar 2 puntos esenciales. Número 1. Si bien el homosexualismo es claramente visto en las Escrituras como pecado, por otro lado, no es un pecado imperdonable. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Si bien el homosexualismo es visto como pecado dentro de las Escrituras, no es un pecado imperdonable. De la misma forma que hay gracia para un mentiroso, un borracho o un fornicario, así hay gracia para un homosexual. Hay suficiente gracia para todo homosexual que viene en arrepentimiento y fe en Cristo. Hay salvación para esa persona. Mientras ésta obviamente venga en arrepentimiento y en fe. Sin embargo, el homosexualismo es una clara rebeldía al diseño original de Dios. Quiero que vayamos a Génesis capítulo 1, verso 27. Génesis capítulo 1, verso 27 dice, y creó Dios al hombre, a su imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Yo creo que este pasaje es bastante conocido y es muy tajante Dios es bastante determinante en cuanto a la sexualidad que dio a cada uno de ellos, ¿no? Ahora, en el verso 28 dice algo muy interesante. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Hasta allí. La única manera que la orden de Dios sea cumplida por Adán y Eva es que la pareja que se conforme tenga órganos los cuales puedan acoplarse y reproducirse. En una relación Dios
dijo que ambos tenían el propósito o tenían una orden en específica: multiplicaos y llenad la tierra. Eso no se puede dar en parejas homosexuales. Una de las cosas que debemos entender es que la agenda de este sistema maligno, estoy hablando del movimiento LGBTQ, no tiene otro propósito más que destruir a la familia de la forma como originalmente fue constituida y vender un prototipo de relación de personas de ambos sexos que nunca podrán cumplir la voluntad de Dios de ser fecundos y multiplicarse. No pueden. Así el hombre pueda operarse, quitarse el miembro y ponerse algo semejante al órgano reproductivo de una mujer, no puede. Podrá ser aparentemente una mujer, pero no puede reproducirse. Igual ocurre con la mujer. Hay mujeres que también se operan prótesis, pero no pueden. Si Dios hubiera tenido en su plan esta clase de relación homosexual, jamás habría dado esa orden a la humanidad en general de multiplicarse y ser fecundos. Otra cosa que pierde sentido en una relación entre homosexuales es el sentido y el propósito del sexo en una relación. El sexo pierde mucho de su sentido de ser al quitarle el propósito de ser un medio de reproducción, porque ese es uno de los propósitos del sexo que Dios instituyó dentro de una relación. El sexo ya no cumple ese propósito, sino que se convierte como un mero acto de satisfacción personal sin propósito más allá del placer. Como antes lo he dicho, como iglesia hemos sido llamados a declarar la verdad. Y la verdad es algo de lo que menos quiere escuchar este mundo. A este mundo le encanta que le mientan. A este mundo le encanta que le pinten pajaritos, así los pajaritos sean solamente de papel. Este mundo se siente feliz en las mentiras. Cuando escuchan la verdad, apedrean a ese tal que está hablando. Pero sin embargo quiero dejar que sea la Biblia la cual hable acerca del homosexualismo. No quiero dar mi opinión en esta prédica, quiero que sea la Biblia hablando. Y quiero que vayamos a Levítico, capítulo 18, verso 22. Levítico, capítulo 18, verso 22. La Biblia no pudo ser más clara en este sentido. Capítulo 18, verso 22 dice: no te echarás con varón como con mujer, es abominación. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Es Dios hablando. Y cuando Dios habla, todos nos callamos y obedecemos. Cuando Dios habla, no hay más argumento que dar. Cuando Dios habla, es la verdad absoluta. Levítico 20:13, ahí acostado. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Esta es la sentencia que dictaba la ley para todos aquellos que practicaban la homosexualidad en ese entonces. Ahora, a la luz del Nuevo Testamento, esta última sentencia de la ley, hoy por hoy entendemos que no es aplicable. Pero sin embargo, sí es este versículo una fuerte evidencia de que Dios rechaza el homosexualismo como todo pecado del cuerpo. ¿Cuáles son los pecados del cuerpo? La fornicación, el adulterio, la promiscuidad, entre otros.
Esos son los pecados del cuerpo. Una de las cosas que quiero remarcar es que Jesús murió tanto por heterosexuales pecadores como por homosexuales de igual forma. Número 2. Todo pecado, independientemente de su naturaleza, requiere arrepentimiento, no solo la homosexualidad. Digo esto porque hay muchas personas que ven a la homosexualidad como el pecado más grande que existe. Y cuando vemos o cuando un cristiano ve a un homosexual, lejos de predicarle, se aleja de él y le mira con cara de asco. Si tú predicas a un borracho, si tú le predicas a tu amigo que está tal vez en malos pasos, también tiene la necesidad de predicarle a un homosexual, porque el homosexual también es redimible. Punto número 3. No hay pecado que Jesús no pueda perdonar, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y cuando digo, y en ese círculo de pecados que Jesús puede perdonar, también está la homosexualidad. Ahora, quiero que vayamos a 1 Corintios 6, versos 9 al 11, que dice algo muy interesante acerca de esto, y de hecho nos da un suceso ocurrido en la iglesia, en la congregación. 1 Corintios capítulo 6, versos del 9 al 11. Amén. Capítulo 6, versos del 9 al 11, 1 Corintios dice: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pausa allí un momento. Las dos palabras que se usan aquí son muy importantes. Hay dos términos aquí que se usan y hay dos palabras aquí. Se les llama a algunos afeminados y a los otros se les llama a los que se echan con varones. El griego que se usa para decir la palabra afeminado es malako, y esta palabra significa suave o pasivo. Pablo está identificando aquí a dos tipos de personas homosexuales. Una persona pasiva, que es la primera, ¿no? Una persona que hace el papel de mujer en una relación homosexual. Es la palabra aquí malako, es suave, afeminado, y después usa otra palabra para definir a los que se echan con varones. Y es la palabra de la que se deriva la palabra sodomita. Es aquel que sodomiza a aquel que hace el papel de mujer. Él dice, no solamente está en pecado aquel que hace el papel de mujer, sino también aquel que sodomiza. Ambos están en pecado. El verso 11 dice algo muy interesante. Y esto erais algunos. Eso me llamó la atención. Y esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Muy probablemente muchos de los que estaban en la iglesia de Corinto habían practicado la homosexualidad. Y digo esto guiado no solamente por el contexto inmediato que el siguiente versículo me da, sino también por el contexto que se vivía en Corinto. En Corinto había mucho paganismo y una de las formas de adorar a una diosa era que se metían a un templo en el cual tenían orgías. Y no solamente orgías entre mujeres y hombres, sino también entre hombres y hombres, ¿no? Tú entrabas y había cuartos por todos lados y tú podías entrar a cualquiera y acostarte con un hombre o con una mujer como tú lo preferirías. Y muchos de los corintios que estaban en la iglesia de Pablo salían de ese contexto. Pero Pablo dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados
y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Esto nos muestra que este pecado de la homosexualidad es redimible. Las personas pueden llegar a ser salvas y lo hemos visto en múltiples ocasiones. En Iglesia Cristo Vive, por ejemplo, hicieron una campaña y se presentó una de esas personas que había sido antes transexual, pero hoy en día daba su testimonio y decía que Cristo había cambiado su vida. ¿Esto qué debe hacer en nosotros? Esto debe crear una urgencia de la iglesia para comunicar esta verdad a tales personas y llamarlas a arrepentimiento. Muchas iglesias hoy en día están abriéndole las puertas al homosexualismo. Están diciendo que Dios ama a todos por igual y los homosexuales también son hijos de Dios. Y con eso los están mandando al infierno simplemente. Son iglesias que no les importan las almas perdidas. ¿Eres homosexual? No hay problema, vente a mi iglesia, aquí aceptamos a todos. Dios es amor. Y bajo esa premisa de Dios es amor, tratan de hacer que esas personas se sientan cómodas con su pecado. Y la iglesia está llamada no a hacer sentir cómodos a los pecadores. La iglesia está llamada a llamar al arrepentimiento a los pecadores. Los pecadores no se tienen que sentir cómodos en la iglesia, se tienen que sentir incómodos por su pecado, porque eso les va a llevar al arrepentimiento. La iglesia debe predicar un mensaje confrontante a los pecadores. Ahora, esto es crucial. ¿Cómo compartimos esta verdad? Como que le leemos Levítico y le decimos, oye, Dios dice que eso es inmundo y mereces la muerte y te vas al infierno. Y es importante saber comunicarlo, ¿no? Amados hermanos, dejemos que la verdad sea ofensiva por el solo hecho de que en sí misma incomoda a los pecadores, pero que no sea ofensiva porque adoptamos una actitud áspera o hiriente hacia esas personas. Si la verdad incomoda a los pecadores, está bien. La verdad está siendo declarada. Pero si esa verdad comunicada incomoda a tales personas o las hiere, no por el mensaje, sino por tu actitud áspera o hiriente, ahí estamos mal. La palabra de Dios dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo os conviene responder a cada uno. Pablo está diciendo, declaren la verdad, declaren el evangelio, pero háganlo de una forma que conviene. Soy un fiel seguidor de la idea que debemos predicar la verdad, pero también que debe ser comunicada de forma adecuada, guardando nuestra actitud compasiva y amorosa para con tales personas. Comunicar la verdad, sí, pero con compasión y amor. Muchas veces el cristiano no se ha caracterizado por su compasión y amor por los homosexuales, sino por su actitud de afrenta malsana hacia ellos. Al convertirnos a nuevas criaturas, amados hermanos, nos hacemos enemigos del diablo, pero no tratamos como enemigos a aquellas personas que el diablo tiene atrapado, sino que les predicamos con compasión la verdad para que sean liberados de sus cadenas. Eso es lo que hacemos nosotros. Y no estoy haciendo un llamado a pintar la verdad floridamente y distorsionarla, porque ocurre en muchos casos cuando se dice predica con amor, se obvian algunas partes, ¿no? Y se dice, bueno, no es que estés en pecado, pero ciertamente como que te hace falta ir a la iglesia. Obviamente tienes que comunicarle la verdad. Es pecado. Pero de la forma en la que debes hacerlo es con compasión y amor. No negociamos el mensaje, pero sí lo comunicamos de forma asertiva, de forma correcta. Hagamos esto siempre teniendo en mente que para su salvación el homosexual necesita lo mismo que el heterosexual: arrepentimiento de pecado
perdón de parte de Dios a través del sacrificio penal y sustitutivo de Cristo, y además confesar a Jesús como su Señor y Salvador. Este es el único camino a la salvación para todo ser humano en esta tierra. Todos pasan por este proceso. Algunos puntos para analizar que contribuyen al poderoso aumento de la homosexualidad en esta tierra son los siguientes. Número 1, primer factor que ha hecho de que la homosexualidad sea creciente en nuestros tiempos. La sociedad de hoy se ha alejado de Dios. Ellos hacen como que no hay un Dios, han negado completamente a Dios. Ahora, Dios es el que da las leyes. Y donde no hay un legislador, no hay ley que respetar. Y son libres para hacer lo que piensan que está bien bajo sus propios ojos. Por eso es que el ser humano se niega a la realidad de que existe un Dios, porque no quiere ser controlado. Y el mundo hace lo que hace porque cree que no hay un Dios presente. Factor número 2. Los padres están participando menos en la crianza de sus hijos y están dejando que sea la televisión, series y música quienes instruyan al niño lo que es bueno y no. Ahora, la televisión, los medios de comunicación son un mal docente. Todas esas cosas brindan al niño, al adolescente, una distorsión de la realidad, una distorsión de la masculinidad, una distorsión de la feminidad. El siguiente factor es que la élite liberal es la que promueve aquellas ideas cerradas sobre la sexualidad y no es porque sea la mayoría en realidad. Son una minoría, pero con mucho poder sobre los medios de comunicación y pueden manejar aquello a su antojo. Ahora, ¿por qué digo que esta élite que está promoviendo esto no es una mayoría? Por los estudios. La publicación del Instituto Nacional de Salud el 15 de junio del 2014 reportó que en los Estados Unidos, país donde se acepta libremente el matrimonio entre parejas homosexuales, y donde se da mayor libertad a este movimiento, el 96.6% de los entrevistados afirmaban ser heterosexuales. Es decir, aceptaban su identidad biológica como es. Solo el 1,6% se consideraba a sí mismo homosexual. El 0,7% admitió ser bisexual. Y el 1,1% declaró no saber la respuesta o rehusó a responder. No son la mayoría. No es una verdad creída y defendida por muchos. Es una mentira impuesta por una minoría, pero esta minoría es poderosa. Controla los medios de comunicación y los contenidos que ven ustedes a diario. Siguiente factor. Existe una campaña patrocinada por las Naciones Unidas para imponer esta nueva ideología de género, que un gran número de ellos, por cierto, lo acepta, porque la información científica que va a ellos es severamente manipulada por múltiples agencias internacionales. Y dicho sea de paso, la ciencia nunca aprobó la homosexualidad como algo natural. Un estudio publicado por el genetista Dan H. Hammer demostró haber encontrado el llamado gen gay, que daría rienda suelta al hecho de que alguien podría nacer genéticamente homosexual y desarrollarse como tal al crecer. Ahora, alto allí. Pero otros estudios liderados por George Rice y Carol Anderson no encontraron tal hallazgo en sus estudios, siguiendo el mismo procedimiento de Hammer. Y estudios posteriores a los estudios de George Rice y Carol Anderson
tampoco volvieron a dar como tal resultado. Nunca más se probó que exista este gen. Para que algo sea científicamente veraz y no solamente un acto de casualidad, el hallazgo o la investigación científica, el resultado que se dé, debe ser reproducido por varios estudios arrojando el mismo resultado, algo que no pasó en esta ocasión. El gen gay solo fue probado por un estudio en toda la historia, sin tener éxito en ninguna otra investigación seria, descartando por completo la idea de que exista como tal. Ahora, yo creo que todo aquello debió ser suficiente para demostrar la falsedad de su perspectiva, ¿no? Pero, sin embargo, nada detiene el pervertido plan de la élite de impartir su ideología aún en la mente de los niños. La comunidad LGBTQ no solamente está detrás de los jóvenes con series en Netflix, sino también está detrás de los niños con dibujos en Disney. El mundo se está pudriendo y nosotros somos la sal. Las tinieblas están cubriendo los cielos de la tierra y nosotros somos la luz que debe alumbrar el camino. El mundo está viviendo una mentira y nosotros hemos conocido la verdad y necesitamos proclamarla. Y si no logramos cumplir nuestro propósito de llamar al arrepentimiento a todo pecador que necesite de la luz, la sangre de cada vida, de cada pecador, será demandada a nosotros. Porque sabiendo hacer lo bueno nunca lo hicimos. Ser hijo de Dios es más que un privilegio. Es una misericordia que envuelve una responsabilidad por delante. La responsabilidad de cumplir con la gran comisión encargada por Dios. La gran comisión que se va a lograr con amor y compasión hacia los pecadores. Oramos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu infinita verdad, Señor. Gracias, oh Dios, porque nos has hecho, oh Dios, comprender, oh Dios,